Él es bueno y para siempre su misericordia. Ocupe su lugar, por favor. Tome 2 minutos. ¿Ya compartieron el link? Producción, ¿ya? Tómese 1 minuto para abrir su celular, comparta esta transmisión en su teléfono. A ver. Queremos bendecir ¿listo? ¿Ya está listo? ¿Sí compartieron? Así como comparte el meme de Platanito y de todos esos. Comparta hoy con gusto, con gozo esta transmisión. ¿Listos? No los veo compartiendo. Le da pena. Van a saber que vas a la iglesia. Listo, muy bien. ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Amén. La felicidad está sujeta a las condiciones que nos toca vivir. Y en ocasiones nos sentimos felices o en ocasiones podemos no sentirnos felices. Pero el gozo del Señor, como es fruto del Espíritu de Dios, si tú tienes a Dios en tu vida, todo el tiempo estará el Señor bendiciéndote, generando este gozo en tu corazón, y por tal motivo nunca tu boca se cerrará y dejarás de adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que venga lo que venga, pasemos lo que pasemos, dice la Escritura también que el gozo del Señor es nuestra ¿qué? Dígalo fuerte, el gozo del Señor es ¿qué? Así que si usted se siente débil hoy, tal vez es porque no ha recordado que el gozo del Señor trae fortaleza. Así que hoy despójese de todo lo que le causa ahí, ¿verdad?, alguna sensación medio extraña, y diga: Espíritu Santo, estoy listo para recibir de tu palabra y de tu consejo. Muy bien, bendecimos la vida de cada uno de ustedes y bendecimos la vida de los que puedan vernos, ¿verdad?, a través de esta transmisión. Queremos compartir la palabra de Dios. Hemos iniciado una serie la semana pasada. ¿Cómo se llama? Primero lo primero. Escucharon en los avisos que a partir de mañana iniciamos un periodo de 21 días. ¿De qué? ¿Y de qué más? Primero lo primero. Yo le invito que antes de que usted haga cualquier otra cosa, doble sus rodillas. No diga: me voy a bañar para ir al trabajo y después, cuando ya esté listo, doblo mis rodillas para presentarme al Señor. Le voy a decir algo, por experiencia, no lo va a hacer. Porque empieza a correr. Tarda usted un montón bañándose y ya no le va a dar tiempo de doblar sus rodillas al Señor. Yo le invito a que haga algo. Cuando usted se levante, lo primero que va a hacer es doblar sus rodillas, presentarse ante Dios, presentar su vida a Dios y permitir que el Espíritu Santo le hable. No necesita orar usted 1 hora. No necesita usted decir: yo oro media hora. Si lo hace, qué bueno. Pero invierta, así como se dice de los padres hacia los hijos, invertir tiempo ¿de qué? Calidad. Invierta oración de calidad delante de Dios. Jesús, cuando habló de la oración, esta semana las devocionales, ¿verdad?, y las lecturas estuvieron ad hoc con todo lo que Dios nos ha estado enseñando, y me encantó de todo, ¿verdad?, pero de manera particular rescatar. Jesús dijo, ¿verdad?, que todo lo que hagamos debemos saber que nuestro Padre Celestial ve en lo secreto y Él nos recompensará
en público. Entonces, dirija al Señor su oración, disponga su corazón a Dios y deje que Dios transforme grandemente su vida. Y dele a Dios lo primero, lo mejor. Y si usted es de los que se levantan al cuarto para la hora y ya tienes medido el cuarto para la hora porque ya tienes el horario de la ruta, del camión, de tu transporte y sales corriendo, dedíquele a Dios sacrificio. Si te levantas cuarto para la hora, despiertes un poco antes y ríndale a Dios lo primero, lo mejor, y aún verá sacrificio. Y usted va a comenzar a agradar el nombre de nuestro Dios. Diga fuerte, estamos listos. Primero lo primero, ¿sí? Hoy quiero compartirles este segundo tema de esta serie que lleva por título Rey Sirviente. ¿Cómo se llama? Rey Sirviente. Todo está basado en los evangelios. Rey Sirviente y va acompañado de eso, era Rey Sirviente, la grandeza del servicio. ¿Cuántos saben que servir a Dios trae bendición? Trae bendición. Y quiero empezar invitándole a que demos lectura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, verso 25 al 28. San Mateo, capítulo 20, verso 25 al 28. Búsquelo. Dice la palabra del Señor así: entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El contexto nos habla de una mamá que, viendo lo que sus hijos estaban haciendo en servir al Señor, les dijo: Señor, yo te pido que uno esté a tu derecha y uno a tu izquierda. Y las mamás siempre quieren lo mejor para los hijos, ¿sí o no? Quieren lo mejor. Y esta mamá no estaba equivocada desde el punto de vista humano, quería lo mejor para sus hijos, pero sí tenía un concepto equivocado de quién era Jesús y del reino que él estaba enseñando y transmitiendo. Y Jesús le enseña la naturaleza del reino de Dios y se presenta él como rey. Y entonces viene este pasaje bíblico donde Jesús está hablando. Y quiero empezar diciéndote que Jesús como rey es diferente a los reyes de la tierra. Diga conmigo: Jesús es un rey diferente. Cuando tú escuchas la palabra rey, reino, reinado, ¿qué viene a tu mente? El contexto donde Jesús nace, se desarrolla, crece y lleva a cabo su ministerio es el Imperio Romano. ¿Estamos de acuerdo? Y en Roma, los que gobernaban, ¿cómo se les llamaba? ¿Presidentes? ¿Reyes? ¿Emperadores? ¿No? Emperadores. Eran los que tenían la autoridad máxima. Van a estar corriendo ya unas imágenes. Mientras que usted lo lee, lo observa, quiero que escuche lo que dice Jesús. Entonces Jesús, llamándole, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Y hay dos palabras que caracteriza el gobierno humano.
Una es enseñorearse sobre los demás y ejercer potestad, dominio, autoritarismo, traer así, ¿verdad? Oprimidos a las personas. Así que no se espante de que diga, ay, es que el gobierno, hermano, la Biblia lo enseña, Jesús lo enseña. Dice la Biblia que un día Israel le dijo a Dios, no queremos más tu gobierno, instáuranos reyes como las naciones que nos rodean. Y Dios dijo, van a tener reyes, y les permitió ejercer el reinado. Pero ellos no sabían lo que esto iba a instaurar a ellos como nación, y trajo esto: opresión, dominio. Vea las imágenes de estos reyes. Estos son unos emperadores del tiempo romano en la época de Jesús. ¿Cómo les ve su rostro? ¿De amigos? Así como que de cuat, mire de este. Imagínense que le diga, plánchame la ropa, vieja. No, usted se pondría alineado, ¿verdad? Así. Pero Dios bendiga a los hombres de Visión Global, que son a todo dar y todo corazón, ¿va? Ellos son bien hombres y le aman mucho. Me hubiera gustado que le toque uno así. Mire este emperador. Y los emperadores, cuando tú ves las imágenes, todos van con su traje de gala militar, todos tienen un instrumento de guerra en la mano, espada, lanza, jabalina, lo que sea, ¿verdad? Y tienen dominio, y están rodeados de lujo, están rodeados de instrumentos que reflejan ¿qué? Su poderío. Y Jesús les está diciendo y les enseña que los gobiernos de las naciones se enseñorean y ejercen sobre ellas potestad. Y luego termina diciendo en el verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vuelvo a decir conmigo, Jesús, un rey diferente. Ahora bien, este es el reino de la tierra. Del rey que nosotros vamos a hablar no es de ninguno de estos. Y si usted recorre la historia general de la tierra, usted se va a encontrar con reyes, con emperadores, con gente poderosa, y todos tienen un aspecto que rudo, fuerte, autoritario, porque tiene que ser así. Diga fuerte conmigo, pero mi rey. Levante su mano derecha y diga, pero mi rey es diferente y es único. Ahora mire estas fotos. ¿Por qué no le aplaude a nuestro Señor? Nuestro rey es diferente. Y yo quiero desde ya hacerle un cuestionamiento. Estudiamos también en esta semana, Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Yo te pregunto, ¿por qué no has rendido completamente tu vida a este rey? Porque el otro te trae como te trae. Yo te invito a que le rindas tu corazón a Él y que lo aceptes, porque Él es un rey distinto, un rey diferente, que trae bendición para tu vida y no trae opresión. Pero tal parece que muchos renuncian a este rey, le dan la espalda a Jesús, y si tú rechazas a Jesús, haces de el enemigo tu rey.
Porque Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque terminará amando más a uno, respetando más a uno, obedeciendo más a uno que al otro. Pero gracias a Dios creo que aquí hay gente que conoce a este rey, ¿sí o no? Conocemos a este rey, de reyes y señor de los señores. Yo creo que hoy es un día donde vamos a celebrar a nuestro rey. Porque Él es un rey diferente, pero Él es un rey único. Quiero decirte algunas características de nuestro rey. Número 1, diga conmigo, Jesús es rey. Él no es cualquier persona. Aunque nació en este mundo, aunque tiene un nombre como que le da una identidad desde el punto de vista humano como a ti, así como tú tienes un nombre, a Él se le dio un nombre. Pasamos las fiestas navideñas donde recordamos de manera histórica que un día Jesús nació en este mundo y el ángel dijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de su pecado. Jesús es rey. Jesús es rey. Y con esto, basándonos en nuestro estudio, en nuestra serie, quiero decirte que el evangelista Mateo tiene la intención clara, firme e intencional de presentarnos a Jesús como el rey. Como el rey. Hay 4 evangelios, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los 4 evangelios? Génesis, Éxodo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A estos 4 evangelios se les conoce también como libros sinópticos, es decir, vistos conjuntamente porque ofrecen la misma narrativa. ¿Sí se ha dado cuenta? Y a veces hay gente que dice, ¿verdad? ¿Y por qué leemos 4 evangelios? Con que yo lea uno, creo que ya me enteré de todo. No, es importante que usted lea los 4 evangelios, porque los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dan una perspectiva y nos muestran un panorama de quién es Jesús. Y cada evangelista tiene un objetivo muy definido y un público, una audiencia a quienes les está dirigiendo su escrito. Y solamente para que usted tenga esto en el contexto y lo pueda escribir si lo está haciendo, el evangelista Mateo tiene la finalidad de presentar a Jesús como rey. El evangelista Marcos presenta a Jesús como un siervo que sufre. El evangelista Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, es decir, lo relaciona con nosotros. Y el evangelista Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso el evangelista Juan empieza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y utiliza la palabra griega logos, hablando de la palabra que se encarnó, y ese es Jesucristo mismo. Entonces hay 4 perspectivas, hay 4 ventanas. Si usted quiere conocer quién es Jesús, usted tendría que estudiar y leer los 4 evangelistas, y vas a tener un mejor panorama y un mejor entendimiento de quién es Jesús. Pero hoy estamos hablando y nos enfocamos en Mateo, porque Mateo tiene la finalidad de enseñarnos a nosotros como servidores de Jesús, como seguidores de Cristo, de que no hemos equivocado el rumbo y que hemos puesto nuestra confianza y nuestra mirada en Jesús, porque Él es ¿qué? Nuestro Rey. Él es nuestro Rey. Y Mateo lo deja claramente visible al iniciar su escrito, mostrando el árbol genealógico de Jesús. Y en el capítulo 1 hay algo que empieza, ¿verdad?, con la genealogía. Y empieza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Qué es la genealogía? Es el árbol genealógico, los antepasados, de dónde proviene, quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, sus bisabuelos, su tatarabuelo, su tatarabuelo, y hasta llegar al origen, desde el punto de vista humano,
de Mateo, pero Mateo tiene la intención de presentarnos y mostrarnos a Jesús como, ¿qué dijimos? Como rey. Y empieza diciendo así en el capítulo 1, verso 1 y 2, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿y qué dice? Hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza. La genealogía de Jesús, Mateo lo relaciona directamente con ¿quién? Con el rey, ¿qué? David. Y relaciona a David directamente con el padre Abraham. Y a ambos, tanto a Abraham como a David, se les había dado diga conmigo, una promesa. ¿Cuál era esa promesa? De un descendiente que iba a bendecir a toda la tierra. ¿Qué se le dijo a Abraham? De ti nacerá una simiente, tendrás un hijo que va a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Sí se acuerda? Le está hablando Dios a Abraham. Ahora, ¿quién es ese hijo de la promesa de Abraham? ¿Quién es el hijo de la promesa de Abraham? Y hay gente que cree que el hijo de la promesa era Isaac. En primera instancia sí fue el primer hijo, pero acuérdese que Abraham, intentando solucionarle un aparente problema de Dios, porque su esposa Sara era estéril, entonces él tiene un hijo con su sierva y le nace Ismael, y entonces uno pudiera decir, se echó a perder el plan de Dios. Y entonces viene Dios y le dice a Abraham, te equivocaste, pero tu esposa va a tener un hijo, y entonces nace su hijo de sangre. Pero gracias a Dios, a su plan perfecto y a la promesa, imagínense que la promesa dada a Abraham recayera sobre Isaac, fuera imperfecto. Por si usted no lo sabía, tome nota de esto. El hijo de la promesa que se le dio a Abraham no recaía en la persona de Isaac, sino el hijo de la promesa era el descendiente que vendría 2000 años más adelante, y su nombre es Jesús de Nazaret. Por eso el evangelista Mateo, conociendo los antecedentes históricos y familiares de Jesús, dice, Él es rey, porque Él es el hijo de la promesa. Él es el hijo que estaba escrito y estaba profetizado que un día iba a venir alguien y que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y con esto Abraham le está diciendo a los judíos desde ese primer versículo, hey, no es Abraham, ni es Isaac, ni es Jacob, ni ninguno de los grandes patriarcas, sino a quien esperamos y debemos venerar y honrar es el amado de las naciones, y su nombre es Jesús de Nazaret. Ahora bien, lo relaciona con Abraham y después lo relaciona con David. Hubieron 3 reyes que marcaron la historia de Israel. Los 3 primeros reyes de Israel, ¿se acuerda del primero? Saúl, después vino David y después vino Salomón. Pero todos sabemos que David superó tanto a Saúl como a Salomón. Primer libro de Reyes capítulo 9. Ayúdeme con eso. Primer libro de Reyes capítulo 9, verso 4 y 5. Dios está teniendo un encuentro con Salomón. Y Dios le dice, te voy a bendecir, pero no te voy a bendecir solamente porque tú has hecho algo, sino te voy a bendecir porque yo pacté con David, tu padre. Y es interesante lo que dice el verso 4 y 5, léale conmigo, y dice, y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo ¿quién? David tu padre, ¿cómo? En integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a ¿quién? A David tu padre. ¿Y qué le dijo Dios?
no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Dios tiene un encuentro con David y Dios le dice: David, he hallado en ti alguien recto conforme a mi corazón y he descubierto que tú eres alguien especial y voy a hacer un pacto contigo. Y Dios le dice a David: de aquí en adelante yo te doy mi palabra, que no faltará en tu casa varón para que gobierne sobre toda la nación. Ahora, al igual que Abraham, Isaac no era el hijo de la promesa. ¿Quién era el hijo de la promesa que recaía sobre David? O que se le había dado a David. Dios le dijo a David: siempre va a haber alguien para que sea rey. ¿Quién sería el hijo de David? Nos meteríamos en un problema. ¿Cuántos hijos tuvo David? Tuvo más de 10, y ahí se lo pongo de tarea. Ahí lo lee. ¿Quién será el hijo de la promesa? Y volvemos a decir, se metería en problemas Dios. ¿A quién va a favorecer? ¿A quién va a levantar? Por supuesto, después de David, cuando él deja el reino, ¿quién es el que inmediatamente le sucede? Salomón. Pero el hijo del pacto no era Salomón. El hijo del pacto, ¿quién era? Estamos entendiendo esta mañana. ¿Quién era? Jesús, el Rey. Por eso el evangelista Mateo intenta él con toda claridad dejarnos ahí bien plasmado quién es Jesús, porque los judíos eran muy tradicionalistas en cuanto a costumbres y cultura y los antepasados. Y Mateo, cuando Jesús ya entra en plano del ejercer su ministerio, él les dice: hey, ese Jesús que está ahí, ustedes tienen que saber que Él es Rey, no solamente por su propia predicación, sino porque Él es hijo de Abraham, y a Abraham se le dio una promesa, y Él es hijo de David, y hubo una promesa también para Él de que un día Dios enviaría a un rey, y a través de Él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y volvemos entonces a Mateo 25:20. Mateo 20:25, donde dimos lectura al inicio. Y el verso 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por cuántos? Por muchos. Y esos muchos, vamos al contexto del evangelio y dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y gracias al reinado, no de Abraham, no de David o de alguno de sus hijos, sino al reinado de Jesús, todos nosotros tenemos garantizada salvación y vida eterna, porque el mensaje del ángel fue: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de su pecado. Y la Biblia dice que si creemos en él, hemos pasado de muerte a vida eterna, y ya no hay más maldición sobre nosotros, sino que ahora somos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay esta mañana? Dale fuerte ese aplauso a Dios, porque Él es Rey. Diga conmigo: Jesús es Rey. Dígalo fuerte: Jesús es Rey. Pero Él es un Rey distinto. Y quiero decirte lo segundo: Jesús es un Rey con un reino diferente. Repita esto conmigo: Jesús es un Rey con un reino diferente. ¿Cuántos de ustedes extrañan? Hablamos de México. ¿Cuántos de ustedes extrañan al gobierno que duró 100 años? ¿Que regrese o no regrese? Ya usted sabrá por quién votar, ¿verdad? Pero no se ha dado cuenta de que todos son iguales. Hace su mejor esfuerzo, tienen la mejor intención. Ahora, Jesús es un Rey con un reino diferente. Jesús les dijo:
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será primero ¿qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Diga conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo: tengo un llamado para ser engrandecido en el reino. Esa es una promesa que tenemos, amén. Es una promesa que tenemos. Pero Jesús dijo: pero en mi reino las cosas son así. Quien sepa y reconozca que tiene un llamado para ser engrandecido, le tiene que quedar algo bien en claro: tiene que ser servidor, amén. Tiene que servir. Tiene que servir. Y entonces Jesús habla de él mismo y dice en el verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? El Hijo del Hombre, hablando de Jesús, él mismo dijo: yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Los emperadores buscaban gente que les sirvan. Buscaban gente que les rinda tributo. Y ellos pisoteaban a los demás. Pero Jesús dijo: yo soy un rey diferente y mi reino es distinto. Es por ello que si hoy tú estás aquí, líderes, servidores, líderes de área, líderes de grupo, tú que tienes a 1, 2, 3, 4, 5 gentes a quienes dirijas, tienes que entender esto: que el reino es un reino distinto y el reinado es algo diferente, porque Dios no nos ha puesto para que nos sirvan, sino que Él nos ha puesto ¿para qué? Para servir y bendecir a los demás, amén. Dios nos ha puesto de esa manera. Jesús como rey es un rey con un reino diferente. Jesús nos enseña con su ejemplo la importancia de servir en su reino. Escriba esto: Jesús enseña con su ejemplo la importancia de servir en su reino. Y esta es una enseñanza fundamental, categórica, incambiable, determinante. Siempre lo vas a encontrar en las enseñanzas de Jesús, y este es el legado para la iglesia. Sirvamos a los demás, sirvamos a los demás, sirvamos a los demás. Les hemos enseñado, iglesia, que cuando tú sirves a los demás, no habla de la persona a quien tú le sirves. Es que a veces nosotros decimos: ay, es que no se lo merece, es que no se trata de eso. Cuando tú sirves, no se habla y se destaca la persona a quien tú sirves, sino que se habla de ti, de tu persona como servidor, así como Jesús nos los enseñó. En Mateo 9, 27 al 31 hay una historia donde Jesús tiene un encuentro con 2 hombres ciegos. Pasando Jesús de allí, lo voy a leer, escuche. Le siguieron 2 ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, Jesús, hijo de David. Y entonces Jesús es atraído porque ve a 2 hombres que le ruegan y le piden, y Jesús le dice: ¿qué quieren? Pues que seamos sanados. Y Jesús le dice: si ustedes creen, así va a ser hecho. Y dice la Biblia que ellos recibieron sanidad y les fue devuelta la vista. Un rey humanamente, con quienes se acerca, un rey a quienes recluta, un rey a quienes les hace caso. Es más, en la historia viva de nuestro México, en la época revolucionaria, cuentan los abuelitos y cuentan las crónicas de la historia que llegaban los revolucionarios y llegaban a las familias y le decían: este me sirve, y aquellos no. Y a veces los papás o las mamás decían: no se los lleven. Y los hijos jóvenes le decían: es que son mis papás, no puedo dejarlos.
Y le decían los revolucionarios: esto es lo que te estorba, pa, 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 síguenos. ¿Por qué? Porque los gobernantes de la tierra están para enseñorearse y para ejercer dominio sobre los demás. Pero Jesús dijo: en mi reino las cosas son diferentes. Y Él nos empieza a enseñar que para Jesús como rey, los ciegos son importantes. Tú y yo andábamos y caminábamos en tinieblas, como ciegos que no veíamos. Cualquier rey nos hubiese despreciado y nos hubiese rechazado, pero Jesús ha tenido misericordia de nosotros y dice que nos rescató de las tinieblas y nos trajo ¿a dónde? A su luz admirable. Jesús nos enseña que es un rey distinto, con un reino diferente, porque en el Evangelio de Mateo capítulo 14 verso 13 al 21 está la historia donde los discípulos le dicen: Señor, ya es tarde. Y ya cerraron el Chedraui, ya cerraron las tiendas, ya cerraron la comida china, ya mándalos, regrésalos, porque no tenemos que darles. Tienen hambre. Y Jesús les dice: denle ustedes de comer. Y los discípulos hasta ahí, ellos no habían comprendido de qué se trataba el reino de Dios. Los discípulos hasta este momento creían que ser parte del reino de Dios era cada quien vea cómo le hace. Cada quien que se rasque con sus propias uñas. Cada quien que vea cómo soluciona sus problemas. Y Jesús les dice: ¿por qué solamente me plantean un problema y no le ponen solución? Y les dice: denle ustedes de comer. Y los discípulos declaran una gran verdad y dicen: no podemos, porque no tenemos que darles. Líderes, iglesia, esta es una realidad que tenemos que aceptar. Por nosotros mismos no tenemos nada que ofrecer. Por tus propias fuerzas, por tu propio conocimiento y capacidad, tú no le puedes ofrecer nada a la gente. Y Jesús le dijo: ¿qué es lo que tienen? Y alguien dijo: tenemos unos cuantos peces y tenemos unos pocos panes. ¿Y qué les dice el Señor? Tráemelo. ¿Y qué pasó? Dice que Jesús tomó esos pocos panes y esos pocos peces ¿y lo qué? Diga conmigo: lo bendijo. Y entonces Jesús le dijo: vayan y alimenten. Y dice en los últimos versículos de Mateo 14, 13 al 21, dice que se saciaron todos. Y después recogieron 12 cestas llenas de estos alimentos. Y dice que eran como, y allí dice textual, eran como 5,000 gentes, sin contar mujeres y niños. Y en ocasiones anteriores hemos hecho el ejercicio y nos hemos dado cuenta que los que estaban ahí reunidos fácil llegaban a 20,000 personas que no tenían que alimentarse, que comer. Y los discípulos, por sus propios esfuerzos, no podían ellos solucionar tal magnitud de problema. Pero Jesús les dijo: ¿qué es lo que tienen? Y Él dijo: tráiganlo y yo lo voy a bendecir. Y cuando Jesús lo bendijo, fue multiplicado y pudieron saciar el hambre y la necesidad de todos los que estamos aquí. Iglesia, tú y yo no podemos hacer nada por la gente, pero hoy el Señor te dice: ¿qué es lo que tienes? Y yo quiero que reflexiones: ¿qué es lo que hay en tu vida que le puedas entregar a Dios? Y en esta hora yo te invito, yo te digo: ¿qué es lo que le puedes ofrecer a Dios? Si tú quieres, puedes entregárselo. Y te aseguro algo: Él lo va a bendecir. Es que mi pasado es un pasado turbio, es un pasado de desesperación, es un pasado difícil, oscuro. Si tú se lo rindes a Dios, aún ese pasado que estuvo a punto de matarte y dejarte en la amargura y en la desesperación, Dios lo va a usar para bendecir a muchas personas. Ofrécele tu pasado, ofrécele tu presente y ofrécele también tu porvenir y tu futuro. Y dile: Señor, te entrego mi vida. Y te aseguro que a partir de hoy, en unos minutos más, vamos a pedirle a ese Jesús, Rey, que ponga sus manos sobre nosotros. Si Él lo pudo hacer sobre alimentos básicos como eran unos cuantos peces y unos cuantos panes, ¿tú crees que Dios no pueda usar tu vida?
¿Tú crees que Dios no pueda multiplicar tu vida? ¿Crees que Dios no pueda hacerte fuerte, engrandecerte, para que a donde tú vayas puedas bendecir a multitud de personas? Mateo capítulo 8 del 1 al 4 nos habla que vinieron unos leprosos y le dijeron: Jesús, hijo de David. La lepra simboliza en la Biblia, en la mayoría de las ocasiones, pecado. Y Jesús les dijo: ¿qué quieren que haga con ustedes? Queremos ser limpios. Diga conmigo: quiero ser limpio. Y Jesús le dijo: conforme a tu fe sea hecho. Y estos dos leprosos, cuando su cuerpo estaba lleno de llagas y de heridas que le estaban carcomiendo y que estaban llevándolo hacia la muerte, un encuentro con Jesús cambió sus vidas. El rey tuvo misericordia de ellos y les devolvió la sanidad. Yo no sé cómo vienes hoy, pero si tú le dices: Señor, quiero ser limpio, entonces el Señor te va a regresar esa salud. A Bartimeo el ciego, dice que un hombre estaba junto al camino y cuando escuchó que Jesús venía, solamente hizo algo: comenzó a clamar a gran voz. ¿Alguien recuerda qué fue lo que Bartimeo dijo? Dice la Biblia que Bartimeo, clamando a gran voz, dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud le callaba, los discípulos le decían: hazte un lado. Pero Bartimeo tenía una necesidad. Pero él, escucha esto, pero él siendo ciego, pudo ver lo que toda la nación de Israel no pudo entender. Él siendo ciego pudo ver lo que los demás que estaban sanos no pudieron ver en Jesús. Todos los demás decían: crucifíquenlo, crucifíquenlo, dice blasfemia, él no es el Hijo de Dios. No le creyeron, pero un ciego supo que el que venía caminando por ahí era rey y le dijo: Jesús, ¿hijo de quién? De David. Con esta expresión, Bartimeo y todos los ejemplos que he puesto le están diciendo: yo creo que Jesús, tú eres Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y cada vez que alguien que le clamó diciendo: Jesús, hijo de David, hay algo impactante que sucedió. Jesús nunca los despreció, Jesús nunca les dio la espalda, sino que se acercó y les dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y ellos dijeron: quiero recibir la vista, quiero ser sano, quiero regresar a mi casa. Y dice que Jesús los bendijo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Reconocer que Jesús es Rey. Es lo único que tienes que hacer. Jesús no es tu hermanito, Jesús no es tu sirviente, Jesús no es alguien a quien tú vas a verlo de vez en cuando. Jesús no es alguien a quien tú tienes que acudir solamente en alguna temporada. Primero lo primero, y lo primero se llama Jesús, porque Él es nuestro Rey. Amén. Él nos enseña que su reino es diferente y su vida como rey es distinta. ¿Por qué? Porque Él dio su vida para salvar la mía. ¿Qué rey dio su vida para salvar a su ejército? Mencióname un emperador en la historia que haya dado su vida por un soldado suyo. Al contrario, y hasta el día de hoy, los gobernantes de la tierra no van a donde está el conflicto. Los presidentes que hoy están en conflicto y en guerra, ellos están en su oficina, ellos están resguardados, protegidos, blindados. ¿Y a quiénes son los que llevan al frente de la batalla? A los soldados, a los súbditos, a los que están para servirles y protegerles. Pero entiende esto: tu rey, mi rey, es diferente. Él dio su vida para salvar la mía. Él se puso en rescate cuando la muerte acechaba sobre mi vida, cuando el látigo estaba sobre mi espalda, porque la paga de mi pecado es muerte. Dice la Biblia que Jesús
puso la suya para librarme de esa condenación de muerte. Solamente quiero que te observes tu reflejo en el espejo antes de venir hoy por la mañana a este lugar. Te ves bien, te ves presentable, pero no sé si te habías dado cuenta y habías entendido esto. Es porque hubo alguien que dio su vida por nosotros. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Él es rey, pero decidió voluntariamente tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, que ya era humillarse, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que mires el reflejo de tu rey. ¿Me pones la imagen, por favor? Al rey que tú y yo servimos es alguien que nos amó lo suficiente, que no te dejó en el abandono, que no te dejó en la desesperación, que no te dejó en el lodo cenagoso del pecado. Dice el salmista, sino que extendió su mano y nos rescató y nos hizo sentar en mesa de príncipes. Yo te invito a que la próxima vez que te sientes en tu casa o a donde vayas a comer, puedas entender algo. No es porque ganes mucho y no es porque no es porque te lo merezcas. Es porque nuestro Rey dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la clase de Rey que es Jesús. Y te digo esto, hace más de 2000 años Él fue capaz de poner su vida por la mía y por la tuya. Y el día de hoy Él lo sigue haciendo. La muerte muchas veces ha intentado dañarnos, pero Él ha puesto su mano de misericordia. La fatalidad ha lanzado dardos en contra de nosotros, pero nuestro Rey ha vuelto a poner su espalda. Yo te pregunto, ¿por qué no lo honramos? ¿Por qué no le sirves? ¿Por qué sigues desgastando tu fuerza en ti o en la búsqueda de algo más? Si todo se lo debemos a Él, ¿no crees que lo más simple y lo más fácil es decirle, todo te lo debo a ti, por lo tanto, toda mi vida va a ser para servirte? Jesús dijo, ¿qué ganará el hombre si conquista todos los reinos de la tierra y conquista todos los tesoros de la tierra? Hubo un hombre que en la escritura dice, Jesús, que dijo, ahora sí, gózate alma, porque has logrado todo, tus graneros están llenos, ya tienes un futuro asegurado, un porvenir, ya lograste mucho. Y se oyó una voz que le dijo, no seas ingenuo, que esta noche han llegado por tu alma. No nos llevaremos nada al otro lado. No, te aseguro algo, no nos llevaremos nada. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Que Jesús sea el mayor tesoro en tu vida y en nuestra vida. Y quiero declarar desde ya que para Visión Global el mayor tesoro se llama Cristo Jesús. Lo último que te quiero decir es, al igual que ellos, cómo obtengo el favor, el amor y la misericordia del Rey. Perdón, número 3, bien rápido.
un rey que sirve a todos, pero no es esclavo de nadie. Dígalo fuerte conmigo. 1, 2, 3. Un rey que sirve a todos. Él sirve a todos. Él dijo, yo no vine para ser servido, vine para servir, pero no soy esclavo de nadie. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esta semana yo mandé una devocional donde hablaba sobre la importancia de adquirir carácter. Diga conmigo, carácter. Cuando tú tienes carácter y entiendes la magnitud y la importancia de servir, jamás te sentirás humillado, jamás te sentirás que alguien te hace menos. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Hay gente que dice, en la cruz el diablo mató a Jesús. No, hermanos, el diablo no tiene potestad sobre Cristo, sobre nada. El diablo no le arrebató la vida. Jesús dijo, yo la pongo, porque tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Y dice la Biblia que aunque Él murió y fue sepultado, al tercer día la tumba no pudo retenerle y se abrió y salió triunfante. Aunque estamos hablando de un rey que sirve, Él no es esclavo tuyo ni mío. Aunque Él es un rey que está dispuesto a atendernos las 24 horas del día, tienes que entender que tú no eres el que mandas. Tú no eres el que levantas el teléfono y dices, Dios, necesito de ti. Esta es la clase de rey que es Jesús, porque Él ha decidido poner al servicio de sus hijos su amor y su misericordia. Ahora sí, número 4. ¿Cómo obtener ese amor, favor y misericordia del rey que sirve? ¿Cómo yo puedo obtener? Y te quiero mencionar 3 cosas. Escríbelo o escúchalo. ¿Cómo yo obtengo? ¿Quieres el favor de Dios? ¿Quieres tener el favor de ese rey? Amén. Quiero decirte 3 cosas. Número 1, reconocer que Jesús es rey. Tienes que reconocer que Jesús es rey. ¿Quieres obtener su favor? Tienes que saber que Él es rey. Y es un rey que lo puede todo, que lo tiene todo y que lo posee todo. Por lo tanto, Él puede darme todo lo que yo necesito. Jesús dijo, mas buscad primeramente mi reino. Diga conmigo, primero lo primero. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que buscas primero? ¿Tu bienestar? ¿Tu estabilidad? ¿Tu nombre? ¿Tu honra? ¿Tu lugar? ¿Tu posición? Jesús dijo, busquen primeramente mi reino y todo lo demás, diga conmigo, todo lo demás va a ser añadido. Cambia la fórmula. Si tú estás buscando primero lo demás, por eso no está funcionando. La fórmula bíblica, espiritual y escritural es buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, número 1, reconocer a Jesús como rey. Número 2, clamar al rey. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? ¿Qué fue lo que hizo Bartimeo? ¿Y cómo dijo él? Jesús. ¿Cómo clamó? Dígalo fuerte. Así como cuando se está yendo el de la pipa. ¡Ay, Señor! Tú no le dices, hola, buenas tardes. No. ¡Hey! ¿Alguien lo ha hecho? Soy recurrente en las experiencias que hemos tenido cuando pasó el huracán Wilma. Teníamos que perseguir la despensa. Y se estaba yendo el camión y ¡ay, a mí no me ha tocado! Porque teníamos que regresar con provisión a la casa. Bartimeo sabía que tenía una oportunidad, que tal vez Jesús nunca más iba a volver a pasar por donde él estaba. Y Bartimeo entendió que era su día y que Jesús tenía un propósito, porque Jesús
pasó con un propósito en esa ciudad y en esa calle para tener un encuentro con Él. Pero dependió de Bartimeo clamar a gran voz, decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo segundo que tengo que hacer es clamar al Rey. Y lo tercero que tengo que hacer es aceptar su voluntad en mi vida. Reconozco que Jesús es Rey y le clamo porque tengo necesidad, pero aceptar su voluntad es lo que muy pocos están dispuestos a hacer. En las historias que yo te platiqué, los dos ciegos, Bartimeo le dijo: si quieres, puedes sanarme. Llamó su atención. Jesús llegó, pero él no exigió, porque sabía que era él el que necesitaba. Sabía que el rey estaba frente al rey, y aunque el rey estaba dispuesto a bendecirlo, él sabía que era el rey. Y entonces le dice: si quieres, puedes limpiarme, sanarme. Y el leproso también le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué significa esto? Acepto tu voluntad. Acepto tu voluntad. Y Jesús, ¿qué le dijo? Sí quiero. Quiero pedirte que estés de pie en esta tarde. Jesús es Rey. Quiero invitarte a que mires esta imagen. Tenemos un rey que es misericordioso. Él es rey. Y Él no vino para ser servido. Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Quiero pedirte que mantengas ahí en tu lugar, tranquilo. No salgas, mantente ahí. Quiero pedirte que consideres si Jesús es el Rey en tu vida. Cierra tus ojos por un minuto. Cierra tus ojos y considera en qué lugar tienes a Jesús. Él ha tenido misericordia de ti. Él ha tenido misericordia de nosotros. El Rey se ha acercado hoy con nosotros. Derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia. El monte de Sión. Quiero pedirte que abras tus ojos. Abre tus ojos y mira esta imagen. Que nos separó. Esa es la calidad de Rey Camino que necesitas tener. hacia el Padre, entregaste tu vida. Si quieres, comienza a adorarle. Si quieres, comienza a bendecirle. De justicia, Dile: tú eres mi Rey. Tú eres mi Señor. Rey de salvación, Rey de
Vamos a adorarle estos minutos. Rey de salvación. Adórale, Rey de exáltalo. salvación. Establece tu reino. En nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Y abriste el camino que lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad. Rey